Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas Son mucho más que otro ladrillo en el muro. ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, es un placer para nosotros, para quienes hacemos este programa, encontrarnos con ustedes y dialogar sobre un tema clave de educación, un tema crucial de la educación, la sociedad, el pensamiento, la docencia, la pedagogía. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema particular, un tema importante, el cual tiene que ver con la formación docente. ¿Cómo se da la reflexión y la individualización en el proceso docente? Un proceso particular que conversaremos esta noche con el profesor Michael Rohrig de la Universidad de Marburg. La formación docente es muy importante en el proceso educativo de un país. Se dice que hay una relación directa entre docentes bien formados y los excelentes resultados de aprendizaje de nuestros alumnos. Sin embargo, este proceso formativo de los futuros docentes conlleva a la vez una constante reflexión entre el currículo y cómo éste va a implementarse entre la política pública, entre lo planeado y cómo éste va a recrearse en los distintos espacios de trabajo. Este proceso reflexivo, desde sus inicios, garantizará que el futuro maestro desarrolle destrezas de reflexión en los diferentes estadios de aprendizaje y, sin embargo, al mismo tiempo, esto se lleva a cabo desde la individualización. Es importante el proceso de individualización. Este proceso doble, este proceso dual, es desarrollado como parte de este proceso de formación en la Academia de Profesores de Hesse, que es parte del Seminario de Estudio para Escuelas Secundarias en Marburg, en Alemania. Para conocerlo, decía, conversamos con el profesor Michael Rohrig, su director. ¿Quién es Michael Rohrig? Michael Rohrig dirige este seminario de estudio, pero también el seminario de estudio para escuelas de gramática en Marburg y fue profesor y formador en el seminario de estudio para escuelas en los módulos especializados de alemán, en métodos y medios. Fue por 6 años también director del Colegio Pestalozzi en Argentina y tuvimos el gusto de compartir hace pocas semanas un seminario de formación docente de diversos países en Bélgica, en Leuven. Mi querido Michael, un placer verte de nuevo por medios virtuales. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros aquí en Rompe el Muro. Buenas noches. El gusto es de mi parte. Muy buenas noches a todo el mundo. Para comenzar, ¿qué se hace para ser un docente en Alemania? ¿Cómo alguien dice, yo quiero ser docente, tengo esta vocación, esta aptitud, y qué hago para ser docente en Alemania? Como una introducción necesaria para que Obviamente. aprendamos aquí los radioescuchas de Ecuador. Bueno, pero en el fondo es una muy buena pregunta. O sea que yo diría que desde el principio los que se interesan por esa profesión se tendrían que plantear dos preguntas. La primera, para mí, sería, ¿realmente disfruto trabajar con niños, con adolescentes? Me gusta, disfruto del tiempo si estoy con gente joven. Eso sería la pregunta, la primera pregunta. La segunda, desde mi punto de vista por lo menos, es, ¿hay algo que realmente me interesa? ¿Hay un área, hay una materia, hay una asignatura que realmente me fascina? Si las dos preguntas, un joven futuro docente puede contestar con un claro que sí,
a mí me encanta la biología, a mí me encanta trabajar con jóvenes. Entonces, desde mi punto de vista, tiene la actitud necesaria para llegar a ser un profesor. Esto, desde mi punto de vista, es clave y tiene que ver con la personalidad. Como sabemos que cambiar la personalidad de una formación, o sea, la formación de docente, es muy difícil. O sea, que esto, desde mi punto de vista, es clave, sí. Es, Y es, después, sí. sí, dale, No, dale. y después, bueno, una vez contestadas la pregunta con un claro que sí, desde ahí empezamos. Podemos empezar después del bachillerato. Es casi como en todo el mundo, a mí me parece, por lo menos en Alemania también es una carrera universitaria que tiene mucho en común con las carreras en todo el mundo, dura más o menos entre 4 y 5 años. Em, la carrera para llegar a ser un profesor, obviamente, ahí hay clases de pedagogía, de metodología y obviamente se tiene que especializar en una materia. Volvamos al ejemplo de biología, o sea que tendría que cursar la carrera de biología. Algo especial que tenemos en Alemania y en Austria me parece que también, es que todos los profesores tienen que cursar 2 carreras, o sea, que no para que después puedan dictar clases de 2 materias. O sea, que en mi caso, yo hice la carrera de biología y la carrera de alemán, de filología alemana. Y obviamente, digamos, es casi imposible hacer 2 carreras enteras, o sea, que con todos los, o sea, que tenemos que hacer un poco menos, eso sí. Pero después yo podría haber seguido tranquilamente con un posgrado, con un doctorado, tanto en biología como en filología alemana. Eso sería la primera fase. Y en la primera fase, los jóvenes, bueno, los estudiantes también mm, llegan a conocer la vida de un profesor. Tienen que hacer una pasantía, eso depende de la universidad, de alrededor de 3 meses. O sea, que así conocen la vida de un profesor de verdad, dan las primeras clases y así van aprendiendo de a poco. Después de la primera fase, digamos la primera fase universitaria, tienen que rendir un examen. Algo especial también, para que después se entienda mejor de lo que voy a hablar, después tienen que rendir un examen que esté el Estado, o sea, que no solo esté de la universidad. El Estado tiene cierto interés de que, por ejemplo, los médicos, los abogados o jueces pasen un examen del Estado. Y por eso también tienen que rendir ese examen estatal, federal, no sé cómo traducirlo al castellano, pero no es propio de la universidad. Y con este examen terminan la primera fase. Y a mí me parece que ahí en este momento, ahí empieza la segunda fase que es bastante diferente. En el caso de Alemania. Después tienen que hacer un segundo examen estatal y para hacer ese examen necesitan 2 años más, en algunas provincias es un poco menos, de formación. O sea que van a un colegio para profesores, nosotros lo llamamos un seminario, van al seminario de formación de docentes. Y la especialidad de este seminario, de estos 2 años, es la vinculación entre la teoría y la práctica. Para que tengan una idea, los profesores, los jóvenes profesores, una vez a la semana van a ese colegio, a ese seminario, y ahí, no sé, tienen seminarios, clases teóricas más o menos, hay supervisiones, o sea, que así siguen con la parte teórica. Y el día siguiente, o el resto de la semana, los 4 días que quedan de la semana, trabajan en un colegio, como un profesor normal, digamos, pero con una carga horaria reducida, obviamente, porque todavía están aprendiendo y al mismo tiempo tienen que
ir a las clases de nuestro seminario. Y después tienen que rendir el segundo examen estatal, que, bueno, consiste en dos clases. Tienen que mostrar, tienen que dar 2 clases ante un comité, una comisión, y si pasan de este examen, después recién pueden trabajar como profesor en un colegio público. Esto me parece que es un poco especial en el caso de Alemania y Austria. Es un poco exigente, digamos, ¿no? Como resumiendo, yo me gradúo de 6º curso del colegio, entro a una facultad de Ciencias de la Educación, estudio en esa facultad, me especializo en 2 asignaturas que me gusten y me gradúo. Pero de ahí, una vez graduado, tengo que entrar al seminario para hacer la parte teórico-práctica, donde que vuelvo, tengo 2 exámenes y recién ahí, pues entro a ser docente, ¿no? Es más o Exactamente. menos así. Es más o menos así. Un Exactamente. proceso Bastante largo. exigente, Sí, largo, 7 años. exigente. ¿El seminario cuánto dura? Digamos, la carrera universitaria dura unos 4 o 5 años, y de Sí, ahí en el 5 años. seminario, ¿cuánto? 2 2 años más, más. 2 En más. total serían 7 años, que es mucho Ajá, tiempo, muy exigente. sí, Sí, bueno, que sí. querido Radio Escuchas, es una visión distinta del normal que teníamos. Recordemos, hace muchos años, las escuelas normales eran luego del bachillerato, luego del colegio secundario, 2 años en una normal pedagógico, instituto normal pedagógico, y se podía ser profesor primario, no secundario, primario. Aquí tenemos la carrera y luego un seminario. Interesante, un proceso que va, pues, quizás moldeando ya en todo este tiempo la verdadera pasión, vocación, interés para hacerlo, porque si es que en verdad ves que no es lo tuyo, dices, bueno, ya sé mucho de la carrera de biología o de alemán o de historia y digo, listo, me voy más bien a hacer un doctoral o me voy a hacer un ejercicio profesional particular, ¿no? Es así. Un poco eso Es así. querías Mucha gente, conversar, ¿no? sí, sí, durante estos 7 años se dan cuenta que, bueno, esto de la biología, de la materia, les sigue encantando, pero se dan cuenta que eso de trabajar con 25, no sé, 30 jóvenes a la vez en un aula no es lo suyo, entonces, no, sí, se dedican a otra cosa. Eso sí es cierto, sí. Ujú. Y eso garantiza, digamos, desde la entrada, pues gente muy comprometida. Un punto importante, sin duda. Y ya mencionaste muchas cosas, esta pasión por la docencia, mencionaste la necesidad de estar muy bien formados en los ámbitos, en lo académico, pero ¿qué otras características tiene o debería tener un excelente docente en Alemania? Digamos, a procesos pedagógicos, didácticos, conocimientos particulares, no sé, diversas cosas que para ti consideras que hacen un excelente docente en Alemania. Bueno, es como dijiste vos. Yo creo que la base es las ganas de hablar, bueno, las ganas de ser un experto dentro de su área, de su ámbito. Eso es la base, esto sí. Después viene todo el conocimiento de didáctica, metodología, también lo mencionaste. Y desde nuestra perspectiva tendríamos que agregar por lo menos 2 competencias más. Una sería la competencia de querer y poder colaborar. Colaborar dentro del sistema educativo. Y la segunda competencia que para nosotros es muy importante es la competencia de saber asesorar a los alumnos. Esto desde nuestro punto de vista es muy importante si pensamos en el setting de una clase como nos la imaginamos en el futuro. O sea, que el docente cada vez va a tener que asesorar más bien a los alumnos y tiene que fortalecer la cooperación entre los alumnos. Y por eso él mismo también tiene que aprender
a colaborar, y eso de asesorar es una profesión propia, casi, ¿no? Se puede decir, pero que es muy importante, sobre todo si pensamos en una enseñanza personalizada. Ahí se entiende capaz un poco mejor que el asesoramiento, la capacidad de asesorar a un alumno que va por su camino, que ahí necesita a alguien que le guíe y que le acompañe. Y eso lo tienen que aprender los profesores, o sea, que cambiaron el rol del profesor, no es el que transmite la materia, o sea, que los contenidos, no. Ahí el foco, desde nuestra perspectiva, ha cambiado, ha cambiado. Es importante lo que recarga Micael, queridos escuchas. El rol del docente es nuevo ahora. Antes era el transmisor de conocimientos. Recuerden, nosotros, cuando éramos alumnos, tenía curiosidad por saber de Tanzania. Profe, ¿qué es Tanzania? Y el profe, desde su conocimiento propio, nos decía que es un país del África, y si sabía mucho más, pues nos daba detalles importantes. Ahora, el alumno aplasta su computador, su celular, pone Google y pone la palabra Tanzania, y tiene miles de páginas que le van a hablar de todo lo que quiera saber de Tanzania. En ese sentido, como dice Micael, el rol del docente no es el transmisor, es quizás el acompañante, y quizás el facilitador, y quizás aquel que le permite brindar al estudiante la guía para que discrimine la información del Google de una manera adecuada. Quizás sería aquello, ¿no? También. Sí, exactamente. Y capaz que se puede agregar una competencia más, que es la competencia de la autorreflexión, de la reflexión en general, que lamentablemente la gran mayoría de los profesores sigue trabajando solo, o sea, que entra él o ella sola en clase y dicta la clase, y es un trabajo que en primer lugar no se trabaja en equipo tanto, en algunos casos que sí, cada vez más, pero por eso es tan importante que él o ella misma reflexione después el trabajo o la clase que dio, y para seguir adelante, para mejorar la enseñanza, porque no hay otra persona que le pueda decir, bueno, por favor, cámbiame esto, cámbiame esto. Obviamente están los alumnos, ¿no? Pero no es no es Hay el rel- rol, no es el rol de los alumnos, y hay una cierta dependencia, o sea que no le Relación de puedes decir poder, todo, claro. ¿no? O sea que sí hay una cierta retroalimentación, pero es importante, pero no es suficiente para seguir mejorando las clases y la enseñanza. Muchas gracias, Micael. Vamos a nuestra primera pausa musical y luego conversamos justamente de esto, de estos procesos reflexivos, autorreflexivos, colaborativos, individuales, colectivos. Vamos a una pausa, volvemos en Rompe el Muro en unos minutos. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de regreso en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando con el profesor Micael Rohrig desde Marburg, Alemania. Mi querido Micael, ¿qué se hace? ¿Qué procesos son los que deben recalcarse en la formación docente? Hablabas, por supuesto, de un proceso importante, de la reflexión, autorreflexión, de lo cual nos referiremos en detalle posteriormente, pero ¿cuáles son estos procesos que tú consideras básicos para que nuestros futuros docentes pues vayan bien formados?
Bueno, sí, es la reflexión, pero quizás antes de entrar al campo de la reflexión, me gustaría primero hablar de la individualización, porque la reflexión es una importante, muy importante de un camino de aprendizaje que desde nuestro punto de vista tiene sí o sí que ser un camino, obviamente en equipo, trabajando en equipo, pero por último, una persona tiene que aprender sola. O sea que el aprendizaje en sí es un proceso individual y porque obviamente podemos trabajar en equipo, nos ayuda, pero al final somos nosotros los que tienen que aprender. Em, y por eso a mí me encanta la idea, la idea no es mía lamentablemente, es la idea de una profesora muy querida por nuestra parte, que es la profesora Kunze, profesora de la Universidad de Osnabrück, una universidad en Alemania, y ella habla de como meta, como objetivo, que sería genial que cada profesor sea un individuo, una persona única. Ella lo llama inconfundible. ¿Por qué es eso tan importante desde nuestro punto de vista? Porque todos los alumnos, con eso estamos todos de acuerdo, cada alumno tiene su personalidad y el objetivo es que según su personalidad, no sé, avance, siga aprendiendo, siga creciendo como persona en su personalidad. Pero si eso queremos para los alumnos, para un buen profesor también tendría que haber experimentado ese camino, ese crecimiento personal. Y por eso para nosotros también es importante, obviamente vos hablaste al principio del currículum, hay un marco obviamente de todo esto, pero dentro de este marco nosotros queremos que no todos los profesores tienen que ser iguales, o sea, tienen que, durante esa formación, tienen que llegar a saber cuáles son sus fortalezas, qué es lo que no les gusta tanto, ¿no? Qué es lo que no hacen tan bien como otras cosas, para poder mejorarlas o focalizar en lo que realmente sabe hacer muy bien. Digo esto porque esto es también una muy importante reflexión dentro de todo el proceso de la formación del docente. O sea que también no solo, después podemos hablar de esto, no solo tienen que reflexionar, analizar la clase que acaban de dar, sino también como profesional tendrían que reflexionar de su propio proceso profesional. Eso es también muy importante porque si uno es consciente de cómo es su propia personalidad, eso facilita mucho el proceso de la reflexión también a la hora de analizar una clase, lo que sea. ¿Sí? ¿Por qué esto? Si sé, por ejemplo, que a mí siempre me sale muy difícil terminar la clase bien, o sea que asegurar los resultados de los alumnos. Si esto tengo que analizar a mí como persona de docente, o sea que nosotros, todos los docentes tenemos nuestros puntos débiles y conociendo esos puntos débiles es muy importante para después analizarlas y decir, bueno, ahí tengo que mejorar, ahí tengo que prestar más atención para que las próximas clases sigan un poco mejor y que sigo yo creciendo en mi crecimiento profesional como docente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo fortalecemos todo esto en la formación del docente? Nada más puedo dar dos ejemplos. Lo más obvio es lo que acaba de mencionar, es la reflexión después de una clase.
así también, sobre todo para los que empiezan, los docentes jóvenes, es muy difícil reflexionar una clase, porque es un momento, sobre todo para los jóvenes, es un momento de alto estrés, o sea que de repente uno se encuentra con 25, 30, 35, no sé, jóvenes que cada uno con su personalidad hacen lo que le dé la gana, y el pobre o la pobre tiene que organizar todo ese proceso. Sobre todo al principio es un momento de estrés. Y en estos momentos es muy difícil tener la meta perspectiva, o sea, que mirarse a uno mismo, o sea, que uno está tan concentrado en lo que hacen los alumnos que uno como profesor no se da cuenta que estamos haciendo. Y después de la clase, a veces ni se, hablando, nosotros observando los docentes jóvenes, después algunas cosas ni se dieron cuenta, justamente por eso. Y por eso es importante que alguien les acompañe en esa primera fase de reflexión de clases. Necesitan la retroalimentación de los alumnos, pero también de otras personas que también observaron, vieron la clase para después poder conversar con el docente sobre la clase. Y ese es un proceso lento, o sea que no quiere decir que una vez que charlamos, discutimos, analizamos juntos una clase, que después sea un profesor muy reflexivo. No, es un proceso que requiere muchas sesiones, muchas, no sé, 10, 20, por lo menos, reflexiones después de una clase para que pueda realmente mejorar en ese tipo de reflexión. Esto sería para mí es el momento más importante de reflexión. ¿Cómo trabajamos esto con los alumnos en nuestros seminarios? Bueno, después observamos las clases con los docentes y después les damos un feedback, pero también dentro de los seminarios tenemos la gran oportunidad de una reflexión en grupo, o sea, una reflexión cooperativa, porque en los seminarios estamos trabajando en grupos. Y la idea es que es muy importante que en primer lugar, no sé si eso es demasiado técnico, pero en primer lugar los profesores tienen que saber cuáles son sus teorías propias, sus teorías subjetivas de lo que es una buena clase de biología, digamos. Se tienen que dar cuenta que qué es realmente lo que piensan que es una clase buena de biología y cómo se dicta esa clase. Tienen que estar conscientes de eso. Por eso hay que hacer esas ideas visibles y para después poder trabajarlas y compararlas, esas ideas, con la teoría, ¿sí? O sea, que cuáles son tus convicciones, lo que piensas que es bueno, y después comparar eso con la teoría. Y eso lo hacemos en un día de una semana. En el día en el que van a nuestro seminario, si hablamos de cómo se dicta una clase, qué piensas vos, que es una buena clase de biología, y después el día siguiente van a su colegio y ponen en práctica lo que aprendieron. Eso es muy importante para que tengan directamente después de esa comparación sus propias experiencias, porque hay algunos estudios que dicen, no, esas convicciones, esas teorías subjetivas, sí se pueden trabajar, es muy difícil, pero a través de experiencias propias sí se pueden cambiar, se puede avanzar. Explicando eso, uno se da cuenta que es un proceso difícil, lento, y también es un proceso de crecimiento personal, no solo de teoría, sino trabajamos con las personas, y eso hace muy intensivo esa parte de la formación de los. Ujú. Y estábamos en este proceso, o sea, reflexión, individualización van de la mano, ¿no?
Van Sí. proceso reflexivo, luego como individuo, luego un proceso colectivo en el que están ustedes, quizás llamaríamos aquí una especie de clase demostrativa, ¿no? Yo Sí, doy mi clase y me están observando, lo cual puede hacer más tensionante aún y más estresante para el nuevo absoluta, docente. Está absolutamente. el director Micael, me está viendo, ¡uf! ¿No? Y generamos este proceso, pero em, estos procesos en la vida en general son importantes, pero esta reflexión, individualización, es ¿cómo le articulas? O sea, yo voy, hago mi planificación de clase, mi especie de guía, ¿no es cierto? Desde el currículo, el contenido, los objetivos, etcétera. Voy a la clase, la doy, me retroalimentan ustedes, reflexiono sobre esto, luego la reflexiono solo y luego nuevamente aplico al día siguiente en mi instituto particular, me enriquezco de lo que veo con los alumnos, ¿no? Quizás les pido que me den un feedback. Y todo este proceso, ¿en dónde en la vida práctica ya, una vez ya que eres docente, continúa o en dónde debe remarcarse de una manera indispensable? Ya cuando eres un profesor totalmente formado, ¿en dónde está o está siempre? Bueno, para mí es un desafío que queda siempre para los docentes. Por eso, desde nuestro punto de vista, es tan importante hacer hincapié en esa capacidad de poder reflexionar, analizar la clase, esa competencia reflexiva, porque esto sigue, o sea, que los alumnos cambian, los contenidos cambian, el alrededor cambia, la sociedad cambia, o sea que una vez terminada la educación de un docente, no quiere decir que allí no puede, tiene que seguir, porque el mundo sigue cambiando, los jóvenes siguen cambiando, o sea que la clase que da después del segundo examen, eh, que capaz que sale perfecta, ¿sí? Dentro de 10 años no le va a funcionar, no le va a funcionar, No te supuestamente. repites, ¿no? No te repites, si no eres un mal profesor que repite el cuaderno amarillo que hizo en 1990. Exactamente. Y no tiene nada malo, o sea que obviamente tiene que, lo puede usar como base, obviamente es su experiencia, obviamente es un experto, tiene su experiencia de esto. Siempre hay que adaptar una clase nueva al grupo y esto va cambiando. Es un proceso que no termina en nuestro área de trabajo. En los colegios no sé, pero eso también pasa en otros ámbitos, o sea que en la informática, lo que una vez aprendiste en la facultad, el año que viene no te va a servir, o sea que tienes que seguir aprendiendo. O sea que Ujú. no es algo que también tienen que hacer los profesores, pero en general, no sé, creo que la gran mayoría de todos De los profesores profesiones, sí. tienen que seguir aprendiendo, aprendiendo. Lo especial de los docentes es eso, lo que dije antes, que lamentablemente la gran mayoría de los docentes sigue trabajando solo. Si trabajas en un equipo, por eso focalizamos también en equipo, tienen que encontrar la manera, y ahí también está el sistema educativo que los tiene que ayudar en esto, tienen que formar equipos, ¿sí? Pero mientras no cambie este sistema, la gran mayoría de los docentes entra solo en el aula, en la clase. Y por eso es tan importante la autorreflexión, porque si no, si deja de reflexionar, si no deja de ser autocrítico, no avanza. Y eso lo puede ser 1 año, 2 años, 3 años, pero dentro de 10 años va a ser un mal docente. O sea que, y por eso es básico. Y eso lo tienen que aprender desde el principio. Es muy difícil después cambiar o sí, cambiar la actitud de un profesor que ya lleva, no sé, 20 años dando clases, es muy difícil. O sea que esa cierta autocrítica, la autorreflexión, tiene que empezar desde cero. Capaz que es tan importante como
el conocimiento de la misma materia, o sea que esa también cambia, ¿no? Bueno, por eso nos parece muy importante hacer hincapié en esa reflexión y por eso es tan importante dentro de nuestra formación de docente. Importantes reflexiones que nos comparte Micael, queridos amigos. Es un proceso que no termina. Es algo así como asumamos en nuestra práctica cotidiana que interioricemos la reflexión continua hasta para siempre, ¿no? Ya no es el proceso para lograr el título de profesor, ¿no? Sino es una práctica cotidiana profesional que nos permite generar procesos quizás de crítica y autocrítica también, no solo en el ejercicio pedagógico, en lo actitudinal, en lo personal, en el autocontrol emocional, en, como decía Rancière, en esa posibilidad dialógica también, el ejercicio educativo, nos decía tu coterráneo Habermas, el ejercicio educativo es una adecuada comunicación dialógica, precisa, adecuada, respetuosa, muy, 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 muy fina, ¿no? De todo esto y más específicamente vamos a conversar en el próximo bloque, mis queridos amigos. Vamos a una segunda pausa musical y volvemos en Rompe el Muro con Michael Rohrig desde Marburg, Alemania. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vozandina.usb.edu.es. En contacto siempre. Regresamos, Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves a las 19:30 por Radio Voz Andina Internacional. Un placer, un gusto ver de nuevo a nuestro amigo Michael Rohrig, director del Seminario de Formación Docente en Marburg. En Bélgica, hace unas semanas, Matías, Félix y tú, pues los tres, hicieron una presentación sobre todo este proceso que estamos hablando. Es difícil condensar en una pregunta todo aquello, pero quizás podrías particularizar sobre reflexión, individualización, colectivización. Recuerdo, presentaron con 3 diagramas de Venn que a mí me parecieron personalmente fascinantes desde una visión de intersecciones y estructuras. Cuéntanos sobre este proceso, por favor. Sí, si hablamos con mucho gusto, si hablamos de la individualización y cuando empezamos a trabajar sobre este tema hace 2 años más o menos, no es nada nuevo, obviamente, pensar en la individualización, en la personalizar la enseñanza, no es nada nuevo. Pero a nosotros nos parecía que vale la pena porque todavía muchos profesores piensan en un grupo de alumnos como un bloque homogéneo. Y eso obviamente no da los mejores resultados en el aprendizaje de los alumnos. Como todos los alumnos con distintos, un solo método no puede ser la forma de aprender para un grupo de personalidades tan distintos. Después conversamos esa idea con un profesor que ahora que trabaja en una universidad del este de Alemania, del oeste, perdón, en una ciudad que se llama Aachen, cerca de Bélgica, cerca de donde nos encontramos nosotros. Es el señor Thomas Krohn. Y cuando le explicamos esto de, bueno, queremos pensar en cómo personalizar la enseñanza y también queremos individualizar la formación de docentes,
él como sociólogo nos dijo, pero no, imposible, no pueden hacer esto. Es algo que es al revés, es un problema dentro de nuestra sociedad. Eh, Después de la revolución industrial y la revolución digital, digamos, nuestra vida es tan individualizada y la gente vive muchas veces tan aislada que por favor hagan lo que quieran, pero no piensen por favor en la, en la individualización dentro del área de la educación. No, 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 no puede ser. O sea que, y ahí entramos en una discusión, un intercambio muy interesante, porque su perspectiva de un sociólogo nos, nos parecía muy importante. O sea que, y él decía, bueno, pero ustedes se tienen que dar cuenta que si no reflexionan, ahora volvemos al, al tema del segundo bloque, si ustedes como formadores de profesores no reflexionan sobre eh, sobre este objetivo que tienen para la formación de docentes, ustedes corren el peligro de caer en esa trampa del sistema, de nuestro sistema neoliberal. O sea, que pensar en la individualización, en sacar lo mejor, entre comillas, de los alumnos para después poder trabajar mejor y generar más ganancias y todo esto. Eso es un poco el sistema en el que estamos y es un sistema muy individualizado, pero muy neoliberal. Y entonces decimos, no, 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 no estamos pensando en eso, no, no estamos, no queremos mejorar la formación del docente para mejorar las ganancias después en el mercado laboral, no, no era nuestra idea, pero él nos decía, no, no, pero ese es el sistema, ustedes trabajan en este contexto, o sea que tomen por favor eso en cuenta. Y después de largas discusiones con él, llegamos a un acuerdo. Bueno, un acuerdo. O sea, que él después también entendía que también hay que valorar este proceso individualizado de aprendizaje. O sea, que es muy, muy, muy importante para cada persona que encuentre su manera de estudiar, de aprender. Y él nos decía, bueno, pero entonces tienen que tener en cuenta las necesidades de cada persona. En nuestro caso serían las necesidades de los profesores, igual que el profesor tiene que tener en cuenta las necesidades de los alumnos. Y por eso para nosotros es tan importante vincular el proceso de la formación personalizada, individualizada, vincularla inseparablemente con la colaboración, con la cooperación y también con valores que tienen que ver, nosotros coincidimos que para nosotros el concepto de global citizenship, o sea que los objetivos, ¿cómo se llaman en castellano? Los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, de la UNA, que esto hay que vincular, o sea que puede ser un proceso individualizado, pero pensando en los demás, en su equipo, en sus compañeros, pero también tomando en cuenta lo que es bueno, no solo para uno mismo, sino también para sus compañeros, y eso también a nivel mundial. Ya sé que eso suena muy exigente, pero me parece muy importante, si hablamos de la individualización, tomar en cuenta ese contexto sociológico. Y por eso, si hablamos de la individualización, la queremos siempre vincular con la cooperación y con esos valores que nos parecen muy, muy importantes.
con nuestros alumnos y también con nuestros docentes. A ver, ¿cómo suena muy bien todo, pero cómo llevar todo eso a la práctica, ¿no? Pongo un ejemplo. Nuestros profesores, futuros profesores, em, tienen que, es una materia, es un seminario, en nuestro seminario, tienen que diseñar en equipo clases en su materia, tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible en las clases. O sea, que puede ser si un grupo de alumnos en equipo diseña una clase de biología que no solo tomen en cuenta no sé, el bosque de alemán, sino el clima alemán, sino que hay que tomar en cuenta también qué efecto tiene eso a nivel global. Ese es un poco el desafío que les proponemos a los alumnos, y ellos, la verdad es en nuestra experiencia, con mucho entusiasmo en equipo, tratan de diseñar clases con esas criterios, digamos. Y trabajando de esta manera con los docentes, nosotros creemos que podemos, sí, unir un poco esos objetivos dentro del proceso de una formación de docentes bastante innovadora. Muchas gracias, mi querido Micael. Hemos visto, como también las reflexiones que implican llegar a si se puede llamar metodología de Sí, formación, en la que se vinculan procesos sociológicos, procesos pedagógicos, procesos incluso de desarrollo personal del docente, para, para generar, pues sin duda, lo que queremos, generar mejores procesos de aprendizaje, pero también procesos de educación. Recordemos que educación y aprendizaje no son lo mismo, y que si bien importa el aprendizaje como el individuo, como el estudiante brillante que se potencia, importa también el colectivo y el proceso de construcción social del proceso educativo. Mi querido Micael, estamos casi llegando al final del programa. Te agradezco muchísimo por habernos dado este diálogo. Tú quizás algo que quieras subrayar, algo que no lo hemos tocado y que quisieras compartir con docentes, alumnos y gente interesada en la educación que escucha este programa cada jueves. Adelante. bueno, sí, casi como un resumen. Podemos volver al principio de todo. Esa pregunta de que si uno realmente le encanta trabajar con los jóvenes, y si uno realmente se deja fascinar por la propia materia, eso es la base, y que un profesor debe ser un ejemplo en el aprendizaje, que no deje de aprender él mismo, ella misma, em, porque esa experiencia de seguir aprendiendo es muy importante para no olvidar que el aprendizaje, la educación, es a veces un proceso que no es tan fácil como a veces piensa el profesor. O sea que si uno también no deja de aprender, uno se da cuenta que aprender no es nada fácil. A veces uno se equivoca, uno va por el otro lado, tiene que volver. Y esto me parece muy importante. Por eso la reflexión y el aprendizaje de los profesores a mí me parece tan importante. Y puedo hablar por mí y ojalá por muchas colegas. Esta manera de seguir aprendiendo a mí me encanta. O sea que me gustaría seguir aprendiendo cada vez más. Y de esta manera, por lo menos en mi caso, no olvido
que es muy difícil a veces aprender, y esa humildad, digamos, también sirve en las clases trabajando con los alumnos. Muchas gracias, mi querido Michael Rohrig, el profesor Michael Rohrig, director del Seminario de Educación en Marburg, Alemania. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también, queridos amigos y amigas que cada jueves nos acompañan en Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional, en la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias a Tito Chela, que nos apoya en la parte técnica, en los controles. Y me despido, soy Alexis Oviedo, les deseo salud y alegría. Nos vemos el otro jueves para otro diálogo sobre la educación en Rompe el Muro. Buenas noches con todos y todas. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro. Rompe el Muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.